Quiero invitarle a que busque el libro de Ezequiel. Capítulo 37. Versículo 10. Dice la palabra de Dios: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Diga: grande en extremo. Dice este pasaje o este versículo en el libro de Ezequiel que él lanzó una palabra y dice que al instante espíritu entró sobre ellos y había un ejército grande en gran extremo puesto en pie. Nos habla de un ejército parado, grande, numeroso. Podemos deducir por este pasaje que tenemos un ejército listo, un ejército preparado para la batalla. Podemos pensar también que si hay un ejército puesto en pie es porque se avecina una batalla. Pero quiero que me acompañen en el contexto de este pasaje. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hacía ese ejército? ¿Quién lo llevó? ¿Cómo surgió este ejército? Dice en los primeros versículos: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue dado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que yo hablé y lo hice, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando leemos el primer versículo pensamos que hay un ejército listo y que una batalla se avecina. Cuando leemos los primeros versículos nos damos cuenta que en ese valle hay solamente un montón de huesos secos. Y si nos quedáramos en los primeros versículos preguntaríamos: ¿qué pasó con el ejército? ¿Dónde vino? ¿Quién los va a traer? ¿De dónde van a venir? ¿Dónde están los guerreros? Quiero decirte en esta noche que la visión de Ezequiel nos muestra la obra de Dios a través del Espíritu Santo, una obra de regeneración producida por el aliento de vida. Este pasaje nos muestra
dos visiones totalmente diferentes. Por un lado, la visión de un pueblo que se encontraba cautivo por mano de los babilonios, un pueblo que se encontraba seco, sin fuerzas, un pueblo sin esperanza. Pero la segunda visión es la visión de Dios. Dios en ese valle ve un ejército. Dios ve un ejército poderoso, listo para batallar. Dios ve un ejército puesto en pie, dispuesto a avanzar. Ahora la pregunta es, ¿qué hace la diferencia entre una visión y otra? Porque hasta los primeros versículos solamente eran huesos. Por un lado, la realidad es que el pueblo se encontraba en cautiverio, devastados por el enemigo, sin futuro, sin esperanza. Dios utiliza sus mismas palabras en el versículo 11. Ellos decían, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Esa es la imagen que el pueblo tenía de ellos mismos. Ellos se sentían secos en gran extremo. Lo que Ezequiel está viendo es lo que ellos mismos habían proclamado sobre su propia vida. Pero la mirada de Dios es diferente. Dios dice, es cierto, la condición en la que ustedes viven es desastrosa. Están en cautiverio, carecen de libertad, hay muerte por todos lados, la sequía es extrema, es cierto. Pero yo tengo la última palabra, dice el Señor. Para mí no hay nada imposible. Cuando todo alrededor es destrucción y muerte, yo tengo palabras de vida para vos. La pregunta de Dios a Ezequiel es, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, mirando la realidad que tenía frente a él, dijo, Señor, tú lo sabes. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Hay una oportunidad nueva para estos huesos? Señor, tú lo sabes. Lo que ves hoy a tu alrededor es la sentencia final, es la última palabra. Hay palabra de desesperanza sobre tu vida, hay palabra de enfermedad sobre tu vida, hay palabra de desilusión sobre tu vida. La pregunta es, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. La realidad era que era un pueblo que se encontraba rendido, con el ánimo por el piso. Pero Dios tiene la última palabra. Señor, tú lo sabes. Pero yo quiero que nos centremos en esta noche en una obra especial. Y es la obra del Espíritu Santo. Porque aquí, por la proclamación del profeta, el Espíritu Santo produce una doble tarea en el pueblo. Y quiero que en esta noche lo veamos juntos. Primeramente se produce una obra de regeneración. Eran huesos secos. Yo creo que el perrito que tenemos en casa hubiese estado contento de estar en medio de ese valle con tantos huesos dando vueltas. Pero dice que eran secos en gran extremo. No sé si alguna vez encontraron algún hueso seco de algún animal, pero es algo blanco, no tiene nada. Y cuando pensamos en huesos, se nos viene enseguida a la imagen, la palabra muerte. Nadie piensa en algo lindo cuando ve huesos. Y esta era la realidad en la que se encontraba Ezequiel. Pero dice que el Espíritu Santo comienza a producir un tumulto, un ruido y un estruendo, y cada hueso se comienza a juntar con su hueso, y comienzan a subir tendones, y luego los músculos y la piel. Y esta obra de regeneración sobre los cuerpos muertos la hace el Espíritu Santo, trayendo vida. Dice que el Espíritu Santo penetró, llegó hasta lo más profundo. Miren, los huesos son huecos, ¿sabían ustedes? Ahí adentro está el caracú. Pero ya ni eso quedaba. Pero yo me imagino al Espíritu Santo entrando por en medio de los huesos, haciendo una regeneración sobre esa vida,
y trayendo desde el mismo trono de Dios tendones y piel y todo comenzó a formarse, y dice que había gente de pie en un momento. Dios hizo algo sorprendente, algo que nadie podrá hacer, obra de regeneración en nuestras vidas. Pero la segunda obra que hace el Espíritu Santo es lo que yo llamo la obra de propósito. Dice hasta aquí, hasta el pasaje, hasta el versículo 8, que era gente que estaba puesta de pie, pero dice que no había vida en ellos. Entonces Dios lo desafía nuevamente a Ezequiel y le dice: profetiza, profetiza, sigue, hay algo más para esta gente. Dice que entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces esa gente se transformó en un ejército. Y esto es la obra de propósito que hace el Espíritu Santo. Puesto que hasta aquí solo era un grupo de personas sin vida espiritual, no había espíritu en ellos. Pero nuevamente el profeta lanza sus palabras, y cuando vino sobre ellos el Espíritu, se transformaron en un ejército poderoso. Podemos entender aquí a través de la palabra de Dios que el Espíritu regenera nuestras vidas hasta que llega a lo más profundo de nosotros, trayendo renuevo, trayendo vida, trayendo sanidad, trayendo esperanza. Pero la tarea no termina allí. Cuando viene sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo imprime el propósito de Dios, por el cual fuimos rescatados, por el cual fuimos sacados de muerte a vida. Dios te ha dado vida, pero también quiere darte propósito. Ese propósito es que seamos parte de su ejército, que que extiende sus dominios, que extiende su reinado, llevando vida donde hay muerte, llevando sanidad donde hay enfermedad, llevando esperanza donde hay desilusión. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios no te formó solamente ahí, no te rescató y te dejó ahí guardadito hasta venir a buscarte. Dios permitió que nacieras de nuevo con un propósito específico. Vos y yo somos ejército de Dios. Decir al que tenés al lado: somos ejército de Dios. Mirá lo que dice el versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová lo hice, dice Jehová. Dios quiere poner su espíritu en vos para darte vida, darte estabilidad en tu tierra, para que sepas que Él lo ha hecho, y para que sepas que Él lo dice y lo hace. Dice el versículo 6: pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, pondré sobre vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Mirá, la intención de Dios es que sepas que Él es Dios. La intención de Dios es que lo conozcas y sepas que no hay otro Dios como Él. Pero hay una segunda intención, y es que como ejército de Dios le hagamos conocido, le hagamos conocido, que otros huesos cobren vida a través de ti. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 7. Aquí Jesús utiliza de una manera gráfica, en una fiesta, para explicar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira, de manera gráfica, para que podamos entender lo mismo que sucedió en aquel valle de huesos secos. En un momento se produjo una obra de regeneración. Había gente puesta en pie, pero gente que no tenía vida, gente que no tenía propósito. Quiero decirte en esta noche que cuando no hay propósito en nuestra vida, corremos el riesgo de secarnos. Cuando no hay propósito, no hay razón por la cual vivís como iglesia, corremos el riesgo de secarnos. Por eso es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y sepamos que somos ejército de Dios. En los años que Jesús caminó aquí en la tierra, en su ministerio, lo que Jesús hizo fue comenzar a juntar los huesos, comenzar a producir regeneración en su pueblo. Y dice este relato: el que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Y dice el relato: porque todavía no había venido el Espíritu sobre ellos. Jesús estaba juntando los huesos en aquel momento. Jesús estaba trayendo una obra de regeneración por el poder que descendía del trono. Era Dios mismo obrando sobre su pueblo. Pero Él dijo: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me van a servir con poder. En Juan capítulo 4, 14, Jesús, hablando del Espíritu con la mujer samaritana, le dice: el que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva y van a saltar para vida eterna. Lo que el Espíritu Santo produce no es un lago ni una laguna. Lo que el Espíritu Santo produce es un río que salta para vida eterna. El profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, Juan en Apocalipsis hablan de un río que desciende del trono, que trae sanidad a las naciones. Ese río, mi hermano, somos vos y yo, trayendo vida, trayendo esperanza a una ciudad, a una generación que está vacía sin Dios, que está perdida sin Dios. Pero vos y yo somos parte del ejército de Dios, para llevar vida y sanidad. El libro de los Hechos demuestra el cumplimiento de esa palabra. Jesús les dijo: yo les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu sobre ustedes, y me van a ser testigos acá y en todo lo que ven y lo que camina en sus pies. Y el libro de los Hechos nos relata una tras otra vez cómo el Espíritu Santo comenzó a obrar en los primeros cristianos, aquellos que fueron regenerados, que fueron levantados, comenzó a moverlos como un ejército en el mundo conocido en aquel tiempo, llevando la palabra de Dios al punto que algunos dijeron: estos que trastornan el mundo, porque entendieron cuál era el propósito por el cual habían sido rescatados. El libro de los Hechos nos demuestra el cumplimiento de esta palabra, y casualmente algunos estudiosos de la palabra de Dios hablan del libro de Ezequiel como los hechos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque las revelaciones que Dios muestra a Ezequiel tienen que ver con el mover del Espíritu Santo. Y en este pasaje específico vemos lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida: regeneración y propósito. Dios nos revela cuáles son sus intenciones para con nosotros. Yo quiero preguntarte hoy: ¿sabes cuáles son las intenciones de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito para el cual Dios te rescató y te sacó de la oscuridad a su luz admirable? ¿Sabemos cuál es el propósito? ¿Sabemos para qué estamos aquí? Quiero que me acompañes en la carta a Éfeso. Dice a partir del versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Querido hermano, quiero decirte que Dios nos rescató de la muerte a causa del pecado y nos dio vida con Cristo. Éramos muertos a causa de nuestros delitos y de nuestros pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia, somos hechura de Dios. Me llamó mucho la atención, la Biblia en plenitud habla de esta palabra, hechura, no achura, hechura. Somos hechura de Dios, es decir, que somos hechos de Dios, hechos por Dios. Viene de la palabra poiema, del verbo oleo, que es hacer. La palabra designa un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. Poiema hace énfasis en Dios como diseñador y maestro, en el universo como su creación, y en el creyente redimido como su nueva creación. Antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni razón, no tenían ni rima, pero la conversión nos trajo equilibrio, simetría, orden. Nosotros somos el poema de Dios, su obra de arte. ¿Qué tal? Decirle al que tenés al lado, sos un poema de Dios. Sos un poema de Dios. Dios escribió tu vida con la sangre de Cristo. Sos un poema, una creación de Dios. Pero saben, el pueblo de Israel en tiempos de Ezequiel no entendían esto. Ellos veían su realidad, ellos veían que habían sido cautivos, pero no se acordaban cuál era la razón. Ellos habían sido cautivos por la desobediencia a Dios. Y estaban allí en manos de los babilonios. Y era tanta su opresión que ellos llegaron a decir: nuestros huesos se han secado, desfalleció nuestra esperanza, somos de todo consumidos, estamos destruidos, destrozados. Esa era la mirada que tenía el pueblo, pero Dios, que mira desde el cielo, Dios que tiene una mirada diferente, dice: este es mi ejército, este es mi pueblo, y me van a conocer, y van a saber que yo soy Dios. Entonces desafío al profeta a que lance palabra de Dios en medio de una generación desfalleciente, en medio de una generación muerta y seca. El desafío de Dios para Ezequiel es: profetiza. Profetiza. Él nos dio vida juntamente con Cristo por su gracia. ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Secos? Yo tengo la garganta seca. ¿Secos? Sin vida espiritual, sin propósito en nuestra vida. Lo que hemos intentado nos ha ido mal, quizás porque lo hicimos en nuestras fuerzas. Sientes que estás de pie, pero vacío. Te sientes un hijo de Dios, pero sin propósito. Desorientado, no saber para qué lado ir.
Llegaste pensando que ibas a lograr un objetivo y te diste cuenta que no es, o que todo está truncado. La pregunta de Dios es: ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Claro que Él lo sabe. Volviendo al relato de Ezequiel, en aquel valle de huesos, si pensamos, no sabemos por qué razón aquellos huesos estaban en ese lugar. Solo que era un gran número de huesos. No sabemos si fue una batalla que perdieron, no sabemos si fue una gran enfermedad que azotó a una población, no sabemos si fue un accidente natural que acabó con aquellas vidas, no lo sabemos. Lo cierto es que habían huesos secos y en gran extremo. Pero sí tenemos la certeza de que Dios está allí a punto de hacer una obra poderosa sobre estos huesos. Sí sabemos lo que Dios quiere y desea hacer sobre nuestra vida. ¿Tú sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué llegaste hoy? Yo no lo sé. Pero quiero decirte que tengo la seguridad, la convicción de que no importa cómo llegaste, lo importante es cómo vas a salir de este lugar. Y tengo la convicción de que Dios quiere hacer en tu vida una obra de regeneración si te has sentido seco hasta hoy. Y tengo la convicción y la seguridad de que Dios quiere imprimir su propósito en tu vida. Y es por la simple razón de entender que Dios quiere darte vida y propósito. Que Dios quiere que recibas su aliento y cobres vida. Que recibas su espíritu y descubras el propósito para el cual Él te rescató. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Tal vez llegaste a esta congregación, tal vez hoy por primera vez o hace un par de domingos, por una necesidad específica en tu vida. Tal vez llegaste a este lugar como un último recurso. Vamos a probar, a ver qué pasa. Tal vez, no sé cuál es la situación, pero tal vez te sentiste morir porque lo que te sucedió, lo que te dijeron fue tan grave y causó tanta herida que te sentiste secar. Yo quiero decirte que Dios está aquí y su Espíritu Santo quiere juntar hueso con hueso, sanar tus heridas, fluir con vida desde tu interior. Tal vez hace años que venís a la iglesia y has entendido lo que Dios ha hecho por tu vida, pero no encontrás un propósito, no encontrás una razón por la cual seguir a Dios. Solamente sabes que te hace bien y estás sin rumbo, y tal vez hoy dijiste: esta es la última reunión que voy. Yo quiero decirte, Dios está aquí y su Espíritu Santo para venir sobre ti y darle propósito a tu vida.
Tal vez hasta ahora simplemente tu vida ha sido un puñado de palabras que no logras descifrar, que no logras entender. Yo quiero decirte que en las manos de Dios y a través de su Espíritu Santo, Él quiere acomodar cada una de esas palabras y transformarla en el poema más hermoso que jamás se haya escuchado. Un poema de vida y de esperanza que los demás puedan leer y recibir esa misma vida y esa misma esperanza a través tuyo. Quiero decirte, mi querido hermano, amigo, Dios tiene una palabra de vida para vos. Dios tiene una palabra de esperanza para vos. Pero también tiene una palabra de propósito para tu vida. Decide ahí donde estás. ¿Cómo está tu corazón? El pueblo reconoció, estamos secos sin esperanza. Haz tu oración ahí donde estás. Decide, Dios, la verdad que estoy seco. La verdad, Señor, que no tengo esperanza. Pero hoy yo entiendo que tu Espíritu Santo quiere traer vida y esperanza en nosotros. Tal vez diga, Señor, yo estoy acá, pero no sé. Vi luz y entré. Estoy hace años y no le encuentro propósito, no sé para qué estoy. Decirle, Señor, ven sobre mí. Quiero ser parte de ese ejército. Parte de ese ejército poderoso que derrama vida y sanación a tantos huesos. El Señor hace un tercer llamado en esta noche para aquellos que se han visto en medio de huesos secos, aquellos que día a día se manejan y se mueven y se dan cuenta que donde están hay huesos secos. Dios te dice en esta noche, profetiza, porque cuando vos hables, mi Espíritu va a obrar vida, sanidad y liberación sobre donde te manejas. Vivirán estos huesos. La visión final fue un ejército puesto en pie. Y en obediencia, yo quiero hacer la misma oración de Ezequiel, para que el Espíritu Santo sople de todos los rincones y produzca vida en este valle en el que hoy estamos. Así que en el nombre de Jesús, yo le hablo a aquellos que se han sentido secos en este tiempo. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae vida y regeneración sobre esos huesos secos. Donde hay enfermedad, trae sanidad. Donde hay desilusión, trae esperanza. Donde hay amargura, trae paz.
te has sentido así en fe, te invito a que te pongas de pie para que Dios comience a hacer esa obra como lo hizo en el Valle de los Huesos Secos, y declarar en el nombre de Jesús en fe que hoy te pones de pie, porque Dios comienza a regenerar tu vida por su Espíritu Santo. Oh Dios, restáuranos, trae vida, trae salvación, trae sanidad, trae restauración. Quita toda amargura y toda sequedad en el nombre de Jesús. Ahora es quebrantada. Toda confusión ahora es deshecha en el nombre de Jesús. Si te has sentido sin propósito, si te has sentido sin razón, Dios quiere soplar su aliento y quiere imprimir en tu vida un propósito, que te pongas de pie como un ejército valiente, dispuesto a extender el reino de los cielos. Yo pregunto en el nombre de Jesús, ¿cuánto ejército de Dios hay en este lugar? ¿Cuánto ejército de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos valientes de Dios dispuestos a llevar vida y sanidad hay en este lugar? Levanta tus manos ahí donde estás. Había personas que aún se plantearon en este tiempo, cuando vinieron desde otro lugar, se plantearon si era la elección correcta haber venido a esta ciudad. Y algunos se plantearon, algunos matrimonios, si era este el lugar correcto, si debían volver. Hay algunos que se plantearon si la decisión que tomaron era la correcta, si deben dar un paso atrás. Yo quiero decirte en esta noche, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te va a dar claridad sobre la decisión que tienes que tomar. Que el Espíritu Santo va a traer vida sobre tu cuerpo, va a traer sanidad sobre tu cuerpo, va a traer restauración sobre tu cuerpo y sobre tu alma. Y Dios va a despejar toda duda, porque Él te trajo a este lugar para salvación, porque Él te trajo a este lugar para salvación, primeramente de tu vida, y en segundo lugar para que proclames salvación con los que te rodean. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, a la pregunta si estos huesos van a vivir, nosotros hoy lo sabemos, y es así, y decimos amén. Estos huesos van a vivir, porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que junta hueso con hueso, el que trae regeneración a nuestras vidas, el que se lleva toda enfermedad, el que se lleva toda desilusión, el que se lleva toda amargura. Es tu Espíritu Santo el que trae sanidad a los huesos secos, al corazón quebrantado, y trae vida y restauración. Lo declaramos en esta hora. Oh Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros, trayendo sanidad, trayendo vida, trayendo esperanza a nuestro corazón. Y aún, Señor, clamamos por aquellos que están sin propósito en este lugar,
para que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, trayendo un propósito, abriendo nuestro entendimiento, abriendo la mirada como tú la ves. Si hasta ahora hemos visto sequedad en todo lo que hemos tocado o donde hemos estado, ahora tu mirada, Señor, sobre nosotros, para ver la obra que tú vas a hacer en medio de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, aún en el barrio, en el trabajo, Señor. Declaramos que tú ahora pones esa esperanza en nosotros, para que donde quiera que estemos, cualquiera el paso que demos, tu gloria sea trayendo vida y restauración. Declaramos, Señor, que aquí se pone en pie un ejército victorioso que está a las órdenes del Rey de Reyes y del Señor de Señores, para cumplir la voluntad del Rey, para extender tu reino aquí en Limay y donde tú nos lleves. Porque es cierto, Señor, esta ciudad respira muerte, respira pobreza, pero nosotros deshacemos toda maldición de muerte y de pobreza, toda maldición de enfermedad, toda maldición de violencia que se ha levantado contra esta ciudad. Y queremos decirte que como hijos tuyos, como parte de tu ejército, somos embajadores de vida y de esperanza en medio de un mundo de tinieblas. Pero Señor, primeramente, obra sobre nosotros restauración y regeneración en nuestros cuerpos, en nuestro corazón. Trae vida y aliento. Y en el nombre de Jesús declaramos que este no es un valle de huesos secos, este es un lugar de vida y de propósito. Declaramos en el nombre de Jesús que toda maldición de enfermedad y de muerte se disipa en el nombre de Jesús, y que la presencia de tu Espíritu Santo trae vida y restauración a cada persona que llegue a este lugar. Y declaramos que esta bendición no es sobre estas cuatro paredes, es sobre este barrio en el nombre de Jesús. Declaramos que aun cuando salgamos de estas puertas, Señor, nos transformamos en ríos que salen para vida eterna. No somos nosotros los que salimos, es tu Espíritu Santo que sale con nosotros, llevando vida y restauración, llevando sanidad, llevando esperanza y futuro. Gracias, Señor. Estamos en pie como tu ejército poderoso. Estamos en pie como tu ejército poderoso para avanzar contra toda hueste de maldad y de desesperanza. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Cantares 2:4: su bandera sobre mí fue amor. En la época de la conquista del pueblo de Israel, cada tribu tenía su bandera. Pero dice Cantares que Dios también tiene una bandera. Y estas banderas se usaban para los ejércitos. Y dice aquí Cantares que la bandera de Dios es sobre nosotros y su nombre es amor. Yo declaro en esta hora que la bandera de amor de Dios es sobre este ejército. Tu bandera de amor, Señor, se levanta sobre este ejército. Y es una bandera que llevamos cada uno de nosotros.